Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 36. Año 70 después de Cristo, 3830 del calendario judío, 823 del calendario romano. Betania. Después de su corto pero peligroso viaje desde Jerusalén y las experiencias que habían compartido por el camino, Jacob, Lucas, Rufo y Alejandro encontraron refugio y descanso en Betania, en la casa de Marta, hermana de Lázaro. Aquel pequeño pueblo, con su belleza inalterada y su serenidad eterna, permanecía a pesar de los años como un santuario para aquellos que buscaban la paz. Cada piedra y cada camino parecía susurrar historias de milagros y mensajes divinos, haciendo de aquel pequeño pueblo uno de los escenarios cruciales en la narrativa más grande de amor, sacrificio y redención que jamás se había contado. Mediante aquellos que momentáneamente tomaban un respiro en el zaguán de la casa, Marta había conocido los últimos movimientos de los romanos en toda Judea. No había sucedido aún, pues las riquezas estaban en el interior de Jerusalén. Pero los romanos no tardarían en tomar represalias con los pueblos colindantes. A través de la destrucción del templo, el mensaje había llegado nítidamente. El expolio y los cientos de judíos inocentes crucificados alrededor de los restos de la muralla de la urbe no hicieron sino acrecentar el miedo al imperio. El humo del gran incendio de la ciudad era visible desde Betania. Rufo, tomando la palabra mientras accedía al hogar, inició las expresiones de gratitud. «Querida hermana, nuestro corazón desborda de agradecimiento hacia ti», dijo lleno de sinceridad. En un mundo que a menudo parece haber olvidado el camino del amor, tu hogar es un claro recordatorio de que el reino de Dios está entre nosotros. Para Jacob, no era cómodo regresar a aquel hogar después de tantos años. Quería muchísimo a la familia de Lázaro, pero el lugar significaba la destrucción de todo lo que él amó de niño. El recuerdo de la irrupción de su padre, arrancándole de los brazos de Marta y María, pesaba y dolía como una corona de espinas sobre su cabeza. Allí fue donde, por última vez, vio a su tío Simón. Aún así, el hogar que una vez fue dolor y desunión se presentaba en ese momento como un baluarte necesario para continuar con su propósito. Jacob, cuya mirada reflejaba la profundidad de su gratitud y emoción a pesar del dolor, se sumó al reconocimiento evocando tiempos pasados. En los momentos que compartimos en el pasado, siempre vi la valentía y la gentileza en ti. Marta, en tu hospitalidad, en tu servicio y en tu fe inquebrantable, has seguido siendo una mensajera de nuestro Señor entre nosotros. Muchas gracias. Marta respondió con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas. Oh, Jacob, ¿cómo ha pasado el tiempo? Te conocimos siendo un niño y ahora... Mírate. Marta hizo una pausa, intentó secar sus lágrimas. Respiró profundamente y continuó. Soy bendecida por teneros conmigo y por compartir lo que Dios nos ha dado. En esta casa nunca dejamos de extrañar a tu madre. Con una sonrisa lastimera, Jacob agradeció las palabras de Marta y la abrazó fuertemente. Las horas que siguieron a su llegada estuvieron llenas de trabajo y preparación. Los 4 amigos, al igual que la hermana de Lázaro, se dedicaron a organizar la dispersión de las enseñanzas del Maestro, hallando en el servicio mutuo una forma de perseverar en la fe. La casa de Lázaro se convirtió transitoriamente en un centro de acogida, no solo para los fatigados y los necesitados, sino también para aquellos hambrientos de la palabra de Jesús. Para todos, aunque fuera una nimiedad, habría un poco de agua y un trozo de pan. Para Lucas, un lecho donde descansar. La primera noche, cuando las estrellas comenzaban a salpicar el cielo y el frescor aromático de los jardines se mezclaba con el olor a pan recién horneado, Jacob, Lucas, Rufo y Alejandro se reunieron con la hermana de Lázaro para compartir una comida
y expresar de nuevo su gratitud por la hospitalidad recibida. Marta, siempre diligente, había preparado una mesa con los mejores manjares que sus manos podían ofrecer y que aquellos tiempos podían proporcionar. Echaron de menos a su hermana María, cuya devoción por las enseñanzas de Jesús no había tenido parangón. Marta intentó crear un ambiente de tranquilidad y sagrada comunión para hacer olvidar momentáneamente los horrores de la guerra y la pérdida de su hermana. Después de la cena, subieron a la azotea para compartir historias y oraciones hasta que las estrellas alcanzaron su cenit. Aquella noche en Betania fue un testimonio del vínculo indestructible que el amor de Cristo tejía entre los corazones, uniendo a los discípulos y seguidores en una familia que trascendía la sangre y el tiempo. Bajo el dosel de un cielo estrellado, Lucas, todavía con la pierna inmóvil pero ya recuperado casi por completo de sus heridas, y Jacob, con una nueva cicatriz en su frente, compartían el calor de una pequeña hoguera aún con la tensión en sus cuerpos. La noche había caído completamente con su manto de silencio invitando a momentos de reflexión y enseñanza. Marta, Rufo y Alejandro trataron de conciliar el sueño, mientras que Jacob había decidido montar guardia ante la cercanía del peligro romano. Lucas, celebrando aún en su interior la heroicidad de su huida de Jerusalén, sintió que era el momento. «Todavía no te he dado las gracias como mereces, Jacob», comenzó hablando el griego desde lo más profundo de su corazón. «No tienes que agradecerme nada, Lucas. Lo que en un principio era una burda promesa que debía cumplir, terminó convirtiéndose en el mayor de los honores. Gracias a ti, Lucas, por no perder la fe». «Entonces», le respondió Lucas, «te daré la enhorabuena a ti por haberla encontrado de nuevo». Ambos se dedicaron una sonrisa de gratitud y admiración. Lucas procedió a abrir un rollo de papiro que había mantenido cuidadosamente resguardado entre sus pertenencias. El bulto que le acompañaba desde el día que ingresó en Jerusalén era mudo superviviente del horror, pero había cumplido con creces su tarea. «Jacob», continuó Lucas tranquilo pero imbuido de una profunda emoción, «he pasado incontables días y noches, desde la ascensión del Señor, recogiendo los relatos de aquellos que caminaron a su lado, que presenciaron sus milagros, que escucharon sus palabras. He compilado esas verdades en un relato para todos aquellos que busquen conocer la profundidad del amor de Dios». Jacob se inclinó hacia adelante mientras sus ojos brillaban con cierta ansiedad. «¿Cómo encontraste la dirección para esta tarea tan inmensa?». Lucas sonrió recordando los días de incertidumbre y oración que finalmente lo llevaron a su misión. «Fue el Espíritu Santo quien me guió a cada uno de los protagonistas de cada historia, cada parábola, cada curación. Todo ello me fue revelado no solo como un evento histórico, Jacob, sino como una manifestación del corazón de Dios hacia nosotros a través de sus hijos, los que fueron testigos del paso del Hijo del Hombre sobre nuestra tierra». A la tenue luz del fuego, Jacob comenzó a leer pasajes de su crónica. Hablaba de la anunciación del nacimiento de Jesús a María, de su bautismo en el Jordán, de las tentaciones en el desierto y de los incontables actos de compasión y enseñanza que definieron su ministerio, y de cómo gracias a Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, supo cómo el tetrarca ansiaba un milagro o una demostración de poder, pero Jesús ofreció solo la dignidad del silencio durante su juicio. Jacob escuchaba con el aliento contenido cada palabra de Lucas tallando una imagen vívida de Jesús en su mente y corazón. Las historias de los milagros, como la multiplicación de los panes y los peces, y las profundas curaciones, no solo del cuerpo sino del alma, le recordaban los momentos en los que, junto a su madre y su tío Simón, descubría poco a poco el reino de Dios. Y, en su sacrificio último en la cruz, encontramos la más profunda expresión de amor. Continuó Lucas con voz temblorosa por la emoción del relato de la pasión. Jesús entregó todo, hasta su último aliento, para que pudiéramos ser libres del pecado y reunirnos nuevamente con el Padre.
Cuando Lucas concluyó su lectura, llegando al relato de la resurrección y la promesa de la vida eterna, el silencio que los rodeaba parecía sagrado. Jacob, profundamente conmovido, repasó los sacrificios que habían delineado su vida, el abandono forzado por parte de su tío, la muerte cruel de su madre, la separación de sus amigos, su obligado camino mediante el acero, las vidas tomadas con él. ¿Todas aquellas personas que amaba eran conocedoras de sus destinos? Si Jesús de Nazaret vaticinó en varias ocasiones su trágico final y lo afrontó sin dudas ni vacilaciones, ¿inspiró a todos los demás? Si hubiera sido así, ¿con qué propósito? Su madre siempre le dijo que Dios tenía un plan, un propósito mayor. ¿Qué les diría el carpintero de Galilea la última noche que pasó en la intimidad con cada uno de los allí presentes? Y con aquellas preguntas revoloteando en su cabeza, Jacob terminó apostillando las palabras del griego. Lucas, yo mismo estuve allí frente a la cruz, pero es admirable la pasión y devoción que destilan tus palabras, aún sin haber conocido al Maestro en persona. Tu crónica es un faro de esperanza, dijo Jacob finalmente. A través de tus palabras, Jesús y su mensaje siguen entre nosotros. Si me lo permites, puedo aportarte algo de información única en algunos hechos, pero es un gran trabajo. Por cierto, nunca me dijiste nada sobre el retrato de la señora. Lucas sonrió enigmáticamente. Aún no he contado todo lo que deberías saber. Jacob le miró sorprendido, pero no le presionó. Sabía que, llegado el momento, Lucas hablaría. La noche avanzaba sin que ellos lo notaran, envueltos en una comunión de espíritus. Aquella velada, bajo el testimonio silente de las estrellas, se convirtió en un bastión de fe para ambos. Para Lucas, una confirmación de su misión de compartir su crónica y, para Jacob, una renovación de su compromiso de seguir el camino de Jesús, armado con la sabiduría y la comprensión que surgían de la necesidad de contar su historia personal, para que Lucas ultimara su obra. La aurora apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tenues matices rosados y anaranjados, cuando Jacob, Marta, Rufo, Alejandro y Lucas se reunieron a las afueras de Betania, la aldea eternamente bañada en la luz del recuerdo, la esperanza y las enseñanzas inolvidables de Jesús de Nazaret. Todos ellos se encontraban allí, en el umbral del alba, listos para emprender caminos distintos. Betania representaba el punto de partida hacia las misiones que tenían por delante, cada una guiada por el mismo propósito, pero llamada a iluminar distintas partes del mundo conocido. Rufo y Alejandro habían convencido a la hermana de Lázaro de que los acompañara a la Decápolis, junto a sus familias, lejos de la guerra. Era de las pocas mujeres que habían evitado acceder a Jerusalén desde la llegada de los romanos. No tentaría a la suerte una vez más, no con su avanzada edad. Marta dedicaría los últimos años de su vida a predicar el poder de Jesús como testigo viviente de la resurrección de su hermano. Rufo y Alejandro se prepararon para llevar el mensaje de paz con el espíritu de la curiosidad e inquietud de un niño. Cuando todo hubiera pasado, los hijos de Simón de Cirene se comprometieron a difundir las palabras del Galileo más allá de Egipto, en la Libia natal de su padre. Lucas, el compañero fiel y cronista de la vida de Jesús, se enfrentaba a su propia misión con una mezcla de sobriedad y esperanza, consciente del valor de cada palabra escrita en su evangelio. Se dirigiría a Éfeso desde Sidón, más allá de Galilea, en la costa mediterránea. Jacob, cuyo corazón ardía ahora con una sed insaciable de verdad y redención, se sentía fortalecido por las enseñanzas de Lucas y la compañía de sus amigos. Escoltaría al cronista, sin terminar de decidir sus planes más allá de Éfeso. La carga de sus corazones era pesada, pues sabían que el camino que ahora emprendían estaba pavimentado de desafíos, pero también estaban llenos de una esperanza inquebrantable, sembrada por el mismo Nazareno. Unieron sus almas en oración. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Recitaron al unísono. Amén, añadió espontáneamente Jacob. ¿Amén?, preguntó el curioso griego. Así sea, en hebreo griego, explicó Jacob jocoso. Aún no dominas del todo nuestra lengua. Por eso escribo en griego, fanfarrón. Y juntos rieron. Jacob, Lucas, Marta, Rufo y Alejandro compartieron palabras de despedida, no como un adiós, sino como un hasta que nos volvamos a ver, sabiendo en lo más profundo de sus seres que su unión en la fe los mantendría inseparablemente conectados. Jacob, cuando nos encontramos en el barrio, antes de escapar por los túneles, nos preguntaste qué hacíamos allí. Aguantamos semanas porque, como te dije, mantuvimos la fe. Rufo hizo una breve pausa. No solo nos referíamos al Señor, también nos referíamos a ti, amigo. Nunca dejamos de creer en ti. Sabíamos que traerías a Lucas sano y salvo. Lo que no sabíamos es que enviábamos a un guerrero y volvería un cristiano. Todos rieron. Jacob miró a los hermanos con una evidente gratitud. Sin ellos, Lucas no estaría con vida y él nunca habría recuperado la fe. O, lo que es peor, hubiera caído bajo el acero romano como Eleazar. No dijo nada, pero las lágrimas eran su testimonio más sincero. Marta, mirando a Jacob con una profunda admiración tras escuchar los elogios de los hermanos, concluyó la despedida. Extrajo una pequeña talega de lino y se la entregó. El sonido en su interior reveló su contenido. Jacob, todos sabemos que tu corona también está llena de espinas. No creo que haya muchas personas que puedan alcanzar a entender lo que tú has sufrido, pero ahora, al igual que yo, vuelves a ser testimonio viviente de la resurrección, y a través de ti, su luz continuará brillando. Jacob agradeció profundamente las palabras de Marta, pero negándose a recibir aquella más que generosa donación, preguntó el porqué de aquella dádiva. Es parte del dinero con que nos obsequiaban los peregrinos que deseaban conocer el lugar del sepulcro de mi hermano Lázaro, explicó la mujer. Es un dinero que se consiguió gracias a la magnificencia de Jesús. Yo no necesito tanto, y qué mejor que usarlo en vuestro viaje para su mayor gloria. Jacob volvió a negarse en redondo, pero Marta insistió y ganó la pequeña contienda. Con sus palabras y su gesto, extrajo una espina desde lo más profundo del corazón de Jacob. Con la despedida sellada en el amanecer de Betania, los 5 tomaron sus respectivos caminos, llevando en sus corazones y en sus pasos el mensaje eterno de Jesús. Pero en la mente de Jacob, además de la esperanza, solo había sitio para un término. Una palabra que unía, material o espiritualmente, las vidas de Lázaro, Jesús y el propio Jacob. Resurrección.